Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos con ustedes estos textos que tienen mucho que ver con las comunidades de hoy, aunque tengan mucho tiempo de haber sido escritos. Como siempre, vamos a comenzar disponiéndonos ante el Espíritu Santo que está en nosotros para dejarnos conducir por Él. Espíritu Santo, que has iluminado la mente de tantos hombres y mujeres y has guiado a los hagiógrafos para poner por escrito tu revelación, que hoy nos dejemos conducir por ti para poder compartir el misterio de tu palabra y hacerlo vida en nuestras vidas, para ser comunidades de más discípulas misioneras en salida y sinodales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a ver el capítulo 4, el último capítulo de esta segunda epístola a Timoteo. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en el noble combate, he llegado a la meta de la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé enfermo en Mileto.
date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor con tu espíritu, la gracia con ustedes. Bien, este capítulo final, que incluye evidentemente la despedida de Pablo, tiene una serie de elementos muy importantes hoy. Muy importantes hoy. ¿Por qué razón? Recordemos que estas cartas pastorales buscan que este pastor, Timoteo, igual a que viene Tito, sigan el recto camino, la enseñanza verdadera de Jesús. La enseñanza de Jesús. Cualquier evento, idea que aparta de la enseñanza de Jesús es falsa. Entonces, cuando habla de enseñanza sesgada de Jesús, es sesgada de cómo vivió Jesús, de la vida de Jesús, y que se manifiesta ahora resucitado. Entonces, la primera frase, versículo 1, dice: te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pablo está convencido de que estamos en la presencia de Dios. No es como a veces nosotros creemos, bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios. No, siempre estamos en su presencia. Hermosamente el Papa Francisco, en Gaudete te Exsultate 51, ha dicho: durante mucho tiempo enseñamos que Dios habita en nuestros corazones. Ahora debemos enseñar que nosotros habitamos en Él, que Él es nuestro templo santo. Es decir, una nueva conciencia donde no sabemos dentro de Dios, porque Dios lo llena todo y se manifiesta en todos. Por lo tanto, estamos siempre en su presencia. No hay un solo momento, ni dormidos ni despiertos, en que no estemos en su presencia. Somos nosotros los que no advertimos es estar en su presencia. Y dice: de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De aquí toma parte, claro, el credo, ¿no? Pero ese juzgar a vivos y muertos no podemos entenderlo con el miedo. Dios viene a juzgarnos en Jesús. De hecho, Jesús mismo dice: yo no he venido a juzgarlos. ¿Ve? El que lo juzga es la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere juzgar a vivos y muertos? Y uno se imagina un tribunal. No. Es el encuentro con Jesús. Este texto está muy bien explicado en Spe Salvi, esa encíclica de Benedicto XVI de feliz memoria. Dice: el momento del juicio es momento de aprendizaje. Es un momento de encuentro con la misericordia, de encuentro con el amor de Dios. Ojalá pues pudiéramos leer esa encíclica. Dice también: por su manifestación y por su reino. Manifestación y reinado son dos palabras importantes, porque se creía en ese momento que Jesús pronto se manifestaría, muy pronto. Tanto que Pablo escribe unas cartas pastorales donde asume que ya se predicaron los dichos de Jesús, y ahora lo que hace es recomendar que se sea fiel a esos dichos de Jesús, porque Él viene pronto. Pero también habla de un reino. Por un lado, el reino como Él lo está concibiendo, sí tiene que ver con la tierra, pero sobre todo tiene que ver con algo más allá. El reino, ¿no? Como Él lo está mirando. A diferencia de Jesús, que ve el reino como algo que viene aquí, que acontece. No es un lugar, es el acontecer del reinado de Dios
reinando en nosotros. ¿Ven la diferencia? O sea que Pablo tiene una cierta diferencia con la visión del reino de Jesús. De hecho, Pablo no menciona mucho el tema del reino, a diferencia de Jesús, que lo menciona muchas veces. Entonces, para Jesús el reino ha de venir acá. Venga a nosotros tu reino. Para Pablo el reino viene con la manifestación de Jesús, pero es ya definitivo cuando se acaba todo. Hay una variación. Esto no puede escapar de nuestra comprensión. Y de ahí por qué en la iglesia se fue cada vez metiendo más y más la idea de que el reino está en los cielos. Es decir, se encontrará más allá de la muerte. Y se ha ido perdiendo la enseñanza de Jesús que debemos dejar reinar a Dios aquí y ahora. Y que ese reino de Dios solo se hace si se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Bien, dice el versículo 2, proclama la palabra. ¿Cuál palabra? Y aquí importante, ¿eh? Porque para él la palabra, ¿cuál es? Es Jesús, sí. La palabra con mayúscula es Jesús, pero la palabra también implica el Antiguo Testamento. Toda la Tanaj, incluyendo la Torá. Porque ellos no tenían otra palabra de Dios escrita. Todavía los evangelios no se habían escrito. Entonces, proclama la palabra, porque con esa palabra es como se explica el misterio de Jesús. El misterio del Mesías fracasado para la mente humana. Porque para la mente humana de los hebreos, Jesús había sido un fracaso. El rey de Israel no podía ser matado. Tenía que, como David, ejercer su reinado y unir las tribus. Y por tanto vencer al imperio romano. ¿Cómo va a ser posible que iba a morir? Eso no es triunfo, es una derrota. Entonces solo se entiende lo que a los ojos parece una derrota desde la lectura del Antiguo Testamento. Pasajes muy puntuales, como de Isaías, el pobre doliente o pobre sufriente. Isaías cuando habla de que eran sus llagas las que nos llevaba sobre nosotros, las nuestras, creíamos que era castigado por Dios, pero era nuestro pecado lo que cargaba. Esa idea va floreciendo y por eso proclama la palabra que se ha hecho vida en Jesús. En Jesús. Ahora podríamos nosotros interpretar también proclama incluyendo la palabra en su totalidad. Tanto el nuevo pacto o nueva alianza como la antigua alianza. Proclamar la palabra. Y dice, insiste a tiempo y a destiempo. Insiste a tiempo y a destiempo. No bajes la guardia. No puedes bajar la guardia. ¿Por qué no puedes bajar la guardia? Dice, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, a tiempo y destiempo anuncia la palabra sin cansarte, con paciencia y doctrina. No te impacientes. Sé paciente con la gente, que cada uno tiene que hacer su proceso y es Dios el que va haciendo el proceso en la persona. Esto es importante, fíjense, reprender, anunciar, amenazar, exhortar con toda paciencia y doctrina. Ese amenazar no es amenazar con el infierno como creemos, es amenazar a la persona que si no vives en comunidad queda fuera de comunidad. Si no vives según la comunidad, no estás en la comunidad. Entonces tienes que ir fuera de la comunidad. Tienes que salir de la comunidad. Porque si no quieres vivir como se vive en la comunidad, ¿para qué quieres ser cristiano? Además de esto, dice exhorta, pero con paciencia y con doctrina, con enseñanza. Doctrina significa enseñanza, doctrina. Dice,
¿Y por qué eso? ¿Por qué todos estos elementos? ¿Por qué a tiempo y destiempo? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. ¿Cuál es la doctrina sana? Que Jesús murió y resucitó por todos, para salvarnos. Ese es el centro de la doctrina sana. Recuerden que para Pablo lo importante es su muerte y su resurrección, y sobre todo el resucitado. De ahí para atrás no le interesa mucho. Él mismo lo dice. Por lo cual la sana doctrina es que no se pierda la conciencia de la resurrección. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces, guarda esto, porque vendrá un tiempo en que los hombres no aceptarán ni soportarán la doctrina sana. Es decir, no van a aceptar, porque ya en ese momento empezaban a nacer o a salir algunas ideas de que Jesús no podía ser, al ser hijo de Dios, no podía ser verdadero hombre, sino aparentemente un hombre. Por lo tanto, no sufrió, sino que aparentemente sufrió. Y después se va a desarrollar en distintas herejías, como los docetas y otros más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, no soportarán la doctrina sana. Ahora, ¿cuál es la doctrina sana? Decíamos, es la experiencia de Jesús muerto y resucitado, pero que a la vez a los muertos resucita. Es la experiencia que lleva a una persona muerta a la vida, a una persona que no ama al amor. Por lo tanto, la sana doctrina se descubre por el fruto de vida en el amor. No es una mera doctrina de pronto mental o de pronto meramente abstracta, no es una doctrina meramente legal. Es una doctrina, es sana porque se hace vida y porque ella misma trae vida a los muertos. Por eso la importancia de la sana doctrina. Dice, estos son arrastrados, los que no soportan la sana doctrina, son arrastrados por sus propias pasiones. Se harán con un montón de maestros por el prurito, el deseo de oír novedades. Ese anhelo fuerte de oír novedades. El prurito. Entonces, ¿por qué esta gente dice son falsos maestros? Porque llevados por sus pasiones, las pasiones aquí son la cuestión del ego, no es el espíritu. El que se deja llevar por el espíritu sigue el camino de Jesús, vive la vida del reino, vive su verdad y tiene los frutos del amor, de la caridad que él desplegó en 1 Corintios 13, ¿no? Mientras que el que sigue sus pasiones, el que sigue el ego, el yo falso, entonces va a estar ávido de buscar, dice, otros conocimientos, otros mensajes, ¿sí? Otras novedades. Apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. ¿Qué fábulas? Las del mundo. Las fábulas del mundo. No olvidemos que en ese momento también hay otras creencias a las que se enfrentan los cristianos. Está el mundo de los griegos, que está ampliamente diseminado, como hoy el inglés está diseminado por el mundo. En ese momento la lengua fundamental era el griego. También están las religiones romanas, que son de mucho tipo, muchas clases. Y una de las más fuertes era el zoroastrismo y el mitraísmo. ¿Ve? Entonces, el mitraísmo era una de las más fuertes. Entonces, todas tenían sus formas. Y de manera muy interesante, también Mitra, los demás, habían nacido de una virgen madre. En esas religiones también, ese que representaba la religión
tenía una virgen madre. Había nacido sin intervención de hombre. Y no solo eso, tenía apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podían ser confundidos con otras ideas que eran mucho más tendenciales hacia lo mundano, seguidos por su yo, que el camino de Jesús, que es un camino de interioridad. Porque solo cuando se hace en la interioridad, da frutos en la exterioridad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, es decir, si no entro en la interioridad y muero al ego, no doy frutos de verdad. Me quedo engañado por distintas doctrinas. Y fíjense, hoy también hay que tener en cuenta que puede haber hoy también muchas doctrinas llamativas, pero que nos alejan del proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús, que es el reinado de Dios. Y por lo tanto, la preocupación de la persona humana, su hambre, su dolor y sufrimiento y sus relaciones. Puede haber doctrinas muy llamativas hoy, basadas en una autorreferencialidad. Estamos bien, cantamos, rezamos, estamos bien, pero como dice el Papa en Evangelii Gaudium, ni Jesús ni los pobres importan a esa comunidad. Y por lo tanto, esa comunidad está diciendo una doctrina falsa, no está en la verdad, porque no está siguiendo el camino de Jesús. No estamos pasando de la muerte a la vida, ni llevando a otros también de la muerte a la vida. Dice el texto también, apartarán sus oídos de la verdad. Esto es fundamental. Recuerden que la verdad es Jesús. Apartarán sus oídos de la verdad, de la palabra de Jesús, y se volverán a fábulas. Hoy hay miles de fábulas. La fábula de la economía, las fábulas del dinero, las fábulas de la moda. ¿Cuántas fábulas no nos vamos de cabeza? Y olvidamos la verdad, que es Jesús. Además de esto, va a decir, tú en cambio, versículo 5, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia. Pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos. No seas un quejica. ¿Cómo estás aquí mal? No te quejes. Soporta con fe los sufrimientos, los dolores. Porque todo mundo en esta vida tendrá que pasar dolores. Y si no los pasa, es que se fue. Ya. Entonces, en vez de estar quejándote, soporta los sufrimientos que estás viviendo, los dolores. Aquí tenemos que hacer también una diferencia entre dolor y sufrimiento. Aquí a veces se cambia y se dice dolor o sufrimiento, pero no es lo mismo. El dolor es inevitable. Te golpeaste una uña, te golpeaste la cabeza, te duele una muela, te duelen las articulaciones, te duele la cabeza, etcétera. Pero el sufrimiento es una elección. Porque el sufrimiento ahora entendemos que es la forma de pensar frente a una situación. Como pienso yo ante la enfermedad, entonces sufro, me deprimo, me decaigo. ¿Cómo veo yo la situación de mis hijos? Sufro, me deprimo, el sufrimiento. ¿Qué dijeron de mí? Sufro por lo que dijeron de mí. Eso es una elección. El sufrimiento es una elección. Entonces aquí hay que entender, soporta los dolores propios de la enfermedad, la persecución, etcétera, ¿no? Soporta esos dolores. Realiza la función de evangelizador. Si tuviera hoy que decirnos a nosotros esto, hay comunidades que nos llamamos hoy discípulas misioneras a raíz de Aparecida en América Latina y luego de Evangelii Gaudium en el mundo entero, comunidades discípulas misioneras en salida y sinodales, pero somos comunidades evangelizadoras o somos comunidades todavía
rompiéndonos, destruyéndonos, odiándonos, señalándonos, etcétera. Entonces por eso dice, sé prudente y sé o a la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Hoy aquí, pues, en la comunidad hay muchos ministerios. Entonces, desempeña bien tu ministerio a perfección. El lector como lector, el ministro como ministro de la Sagrada Comunión, extraordinario, o los que sean. Desarrolla a perfección tu ministerio. Porque dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación. Y el momento de mi partida es inminente. Es decir, Pablo está mirando que su muerte es ya próxima. Él decía antes que la venida de Jesús es inminente. Ahora Jesús no llega como lo esperaban. Y se da cuenta que la partida de él sí es inminente. Entonces, por eso va a recomendar que he competido, dice, he competido en la noble carrera, en la noble competición. Él está ya viendo la vida como una carrera, que hay que prepararse, hay que entrenarse, hay que hacerla sin descalificarse, etcétera. Recuerden que él tenía un conocimiento amplio de los griegos, que eran los grandes atletas. Entonces la carrera, la competición, dice, he llevado a cabo bien la competición, la carrera, he llegado a la meta, no me detuve, no me fui, he llegado bien a la meta. Y dice, he conservado la fe. El llegar a la meta, conservando la fe. Pero ¿cuál fe? La que yo quiero, la que me da la gana y porque yo creo así. No, la fe en el Señor. La fe en aquel que es la verdad. He mantenido mi fe. Entonces esto también es de suma importancia. Y dice, versículo 8, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia de aquel día, me entregará, que aquel día me entregará el Señor. Y ahora es aquel día, ¿no? ¿Cuál es aquel día? El que se encuentre con Jesús. Me entrega el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Los que han esperado con amor su manifestación. Es decir, Pablo está convencido de haber cumplido su misión y alcanzado la victoria en el momento de su manifestación. Es decir, que gozará con él de su gloria. Manifestación es gloria, es lo mismo. En el momento de su gloria. Él también lo dirá en otro momento, que es cuando se encuentre con Jesús, el fuego, dice, aquel que no tuvo las obras de la verdad, pasará como el fuego. En la carta a los Romanos. Dice, pero como un fuego que hace sufrir, pero al final, no obstante, quedará salvo. No obstante, quedará salvo. Es un texto que trabaja también Benedicto XVI en Spe Salvi para decir cómo la salvación es para todos, sin excepción. Esa manifestación es la que tenemos que estar mirando, pero no solamente la manifestación en el momento de la muerte, sino que en cada momento de la vida Él se esté manifestando a través de nosotros. Es decir, cuando yo vivo la verdad de Cristo, se está manifestando en mí ya la vida eterna. Y se está manifestando para los demás. Por eso cuando el Papa Benedicto ha dicho que habla de la fe, no como
algo, la certeza de lo que nos espera. Esa traducción no es correcta, la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve. Él dice, lo correcto era la substancia de lo que se espera. Es decir, de un modo maravilloso, ya la fe nos hace vivir ahora lo que esperamos, la vida eterna. Y como ese sumergirme en el océano infinito del amor de Dios, como ese descubrir que vivimos en la presencia de Dios siempre, que vivimos dentro de Él. Va a ser unas últimas recomendaciones a partir del versículo 9. Apresúrate a venir a mí cuanto antes. Ya él sabe que la cosa está fuerte, ¿no? Porque me ha abandonado, algunos dicen Demas, otros dicen Dimas, en los textos, depende, ¿no? Por amor a este mundo. O sea, me abandonó Demas o Dimas porque siguió su yo falso, siguió su ego, que busca el amor de este mundo, dinero, riqueza, etcétera, ¿no? Además dice, se ha marchado a Tesalónica. Por otro lado, Crescente se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia a predicar. El único que está conmigo es Lucas, el médico, el que luego escribiría el Evangelio de San Lucas con su comunidad posterior, la lucana. No la escribió solo el Evangelio, ¿no? Y va a decir algo interesantísimo. Toma a Marcos. En Hechos de los Apóstoles, Juan Marcos se había encontrado con Pablo, porque Pablo fue a Jerusalén y celebró en la casa de Marcos, Juan Marcos, que era un chico, una familia pudiente. Quedó tan impresionado con el mensaje de Pablo que él se fue con Pablo, pero no resistió la fuerza y el coraje de Pablo y los viajes, y se regresó. Años después, cuando Pablo volvió a Jerusalén y pasó por la casa de Pablo, Pablo dijo que él quería volver. Y Pablo dijo, no, los que se regresan no vuelven conmigo. Cobardes no quiero. Y luego, ahora en esta carta dice, ¿te acuerdas de Marcos? De aquel que quería y que yo le dije que no, tráelo conmigo, pues ahora me será muy útil a mi ministerio. No dice que pasó, pero sabemos que Marcos fue, porque Marcos es el autor con la comunidad marquiana de el Evangelio según San Marcos. Si Marcos hubiera actuado de manera soberbia y dice, no, ahora no voy. No, ahora humildemente fue. Y miren lo que dice, algo muy humano. Tráelo contigo, pues es muy útil para el ministerio. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. Cuando venga, tráeme el abrigo que me dejé en Troade, porque venía el invierno y hacía frío. Tráeme el abrigo, ¿no? En casa de Carpo. Y los libros, es decir, los pergaminos y los manuales, no eran libros como hoy, no, eran los pergaminos y los papiros. Lo que llaman libros se refiere a los papiros, y los pergaminos los de piel, ¿no? Además dice, habla de Alejandro, el metalúrgico, el herrero. Me ha hecho mucho mal. Me ha hecho mucho mal. Es decir, que se contrapuso a él abiertamente. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. O sea, fue alguien que encontró como acérrimo enemigo. Entonces ten cuidado porque hace maldad. O sea que eso no es de hoy nada más. También ayer pasó, ¿no? En mi primera defensa, dice versículo 16, nadie me asistió, todos se habían ido. Antes bien, todos me desampararon. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que le pasó lo mismo que a
Jesús, claro. Está diciendo, me pasó lo mismo que a Jesús. Todos me abandonaron. Y es lo que le pasará a todo aquel que realmente siga el Evangelio. El que realmente sigue de verdad el Evangelio, paulatinamente te abandonarán. Porque rechazan la preocupación y la vida del reinado de Dios, que viene por los pobres, por los presos, por los ciegos, por los cojos, por los mancos, por los necesitados. Porque queremos una vida religiosa cómoda, muy cómoda. Nos reunimos, celebramos y perfecto. Pero el ideal de Jesús lo hemos olvidado. Las comunidades de Jesús que deberíamos vivir como Jesús vivió, comunidades hermanadas realmente, que no pasan ninguna necesidad, pero por lo mismo están volcadas hacia los pobres para anunciarles, porque Jesús dijo, a los primeros que hay que anunciarles a los pobres. Para nosotros son los últimos. Es más, no nos gusta mucho que lleguen a la celebración, porque huele malo, porque están allí, porque que no se lo tome en cuenta Dios, dice a esos que lo desampararon. Está repitiendo las palabras de Jesús. Perdona a los padres que no saben lo que hacen. Es lo que dice, es que no se les tome en cuenta. La misma frase que usó San Esteban cuando estaba muriendo y él estuvo cuidando sus ropas. Pero el Señor me asistió. Entonces aquí es, ¿quién es el que asiste a Jesús a la hora de la muerte? Es el Señor. ¿Quién lo asiste a él en ese lapso de enfrentamiento, de juicio? Dice, el Señor me asistió. ¿Qué está diciendo Pablo? Aunque todo me abandone, aunque todo te abandone o piense que te abandone, el Señor no te abandona. El Señor nos asiste siempre. Y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Es la fuerza del Señor que por mi medio, por nosotros mismos, nos mata el ego, la comodidad, el no hacer nada, el hacer una vida ensofada. Pero cuando dejamos que Dios reine en nosotros, el mismo Dios, el Espíritu Santo, es el que por nuestro medio anuncia el mensaje para que todos sepan del amor de Dios. Dice, y fui liberado de la boca del león. O sea, ¿qué está diciendo cuando habla de la boca del león? Que fue liberado. Está hablando del pasaje de Daniel. Está comparándose con Daniel cuando lo echan al foso de los leones. Y así como Daniel fue sacado de entre los leones no le hicieron nada. Ahora en el juicio no lo pudieron condenar. Pero es en ese. Vendrá otro, ¿no? El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. Ahí donde les decía, la visión de Pablo de un reino celestial más allá de la tierra, y la necesidad de Jesús de un reino terrenal, pero que sea reino de Dios en la tierra. Jesús marca el reino de Dios en la tierra. Por eso insiste, cuando ores así: Padre nuestro que estás en el cielo, etc. Venga a nosotros, a la vida de la comunidad, venga a nosotros tu reino. Pero para que venga tu reino tiene que hacerse su voluntad en la tierra, en Adamá, como en el cielo, como en Dios mismo. ¿Ven? Hay una diferencia en la visión del reino. Y evidentemente podríamos verlo como complementario también. El reino que se vive en la tierra y que es la vida eterna en la tierra, y luego la plenitud del reino en Dios, porque en el cielo significa en Dios. Dios
viene a reinar en mí, pero hay instantes que yo no lo dejo reinar. A veces sí, a veces no. Pero cuando supere la limitación del yo falso, que no tiene que ser cuando muera, puede ser antes, supere la limitación del yo falso, viviré plenamente el reinado. Y cuando ya parta, dice, a el ámbito de Dios, será en plenitud. Será en plenitud, el reino celestial. A él la gloria, la manifestación por los siglos de los siglos. Y al final va a ser unos saludos. Saluda a Prisca y Aquila, que a veces dicen Priscila y Aquila. El nombre es Prisca y Aquila. Y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Tirófimo lo dejé enfermo en Mileto. Date prisa a venir antes del invierno. Es decir, Pablo se relacionaba con unas comunidades y con familias. Es decir, la vida cristiana es una vida relacional con personas concretas, familias concretas, en comunidades concretas. No es algo, es que yo soy cristiano a mi manera y yo soy católico a mi manera y yo por eso no voy al templo y por eso no voy porque yo, es que no se puede ser cristiano a la manera de uno. O somos cristianos a la manera de Cristo o no lo somos. Así de simple. Porque no nos hace cristiano, ojo con lo que voy a decir, un papel que diga que fui bautizado. Ojalá fuera así siempre. Pero lo que nos hace cristiano es una sola cosa, que Jesús va a decir: que se amen los unos a los otros, porque como yo los he amado, porque en esto conocerán que son mis discípulos, que son cristianos. Y repito, muchas veces dedicamos horas y tratados en hablar muchas normas traídas de Jesús, normas, leyes, etcétera, y hemos echado a un lado lo más importante, que es el reinado de Dios y su justicia. Porque el reinado de Dios es el reinado del amor, porque Dios es amor. Entonces olvidamos el reinado del amor para vivir esclavos de la ley, llenos de miedo, esclavos de la ley. Entonces vivimos así, en vez de descubrir el reinado de Dios, que es alegría, amor, paz, justicia, etcétera, etcétera. Y entonces la vida cristiana abierta al reinado de Dios se vuelve una vida dichosa, aunque tenga que cargar la rodilla al hombro, aunque cargue una enfermedad, se vuelve una vida dichosa. ¿Por qué? Porque es experiencia interior del reinado del amor, es conciencia de estar dentro de Dios. ¿Sí? Y fíjense, esto tiene que ver con fe, creerle a Él. Cuando Jesús dice: créanme que yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Si nosotros creemos eso, lo viviremos con dicha. Si usted está en su casa y empieza a pensar en su hijo o su hija y empieza a creer que lo van a asaltar, que se lo van a robar, ¿qué empieza a sentir? Miedo, angustia, dolor, porque eso que está creyendo le está generando un sentir. Lo que pienso se vuelve sentir, y ese sentir se vuelve físico. Lo experimento. Si yo creo en un Dios lejano, que Dios está por allá, en el cielo físico, y que yo estoy por acá, en un valle de lágrimas, donde Dios eventualmente interviene, y a la vez interviene de una manera muy rara, porque interviene con el hijo de la vecina, pero con el mío no.
saca de la droga a un hijo de una vecina, pero el mío no. Salva de un accidente a uno, pero al mío no. O salva el mío y al otro no. O sea, tenemos una idea un poco rara sobre Dios. Pero es por eso, Dios interviene, etc. Ahora, si le creemos a Jesús de que Él está en el Padre, pero está en nosotros y nosotros en Él, por lo tanto creemos que estamos dentro de Dios siempre. Si lo creemos de verdad, que estamos dentro del amor, ¿qué sentimientos empezarán a aflorar? Alegría, paz, confianza. Estoy enfermo, pero yo confío en Dios. Miro hacia atrás, ¿y quién no se enfermó? Miro hacia atrás, ¿y quién no murió? Porque la gente piensa que porque está en la iglesia, no puede morir, no se puede enfermar, ni a la familia, ni a nadie. Yo conozco personas que en comunidades muy concretas que conozco, eran de mucha iglesia, de ir misa diaria, y se le murió un hijo o una hija y dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me traicionó. Yo que tanto di a Dios en mi vida, tanta misa, pero es que entendiste mal. Uno va a la misa a dejarse cultivar por Dios, no es a darle algo a Dios. Uno va a una alianza de amor para fortalecerse en la conciencia de su presencia, en la palabra, la Eucaristía y los hermanos. Y saber que a pesar de que sufra el reumatoide o que tenga de pronto, qué sé yo, Dios está conmigo y yo con Él, porque en Él me muevo, soy y existo. Entonces puede decir, sí, tengo un resfriado, pero estoy feliz. Me duele un pie, pero soy feliz. Porque vivo en Dios. Y sé que pase lo que me pase, físicamente, siempre estaré en Él. He estado siempre, lo estoy y lo estaré siempre. A eso se refiere cuando en Efesios dice, el mismo Pablo, Efesios capítulo 1, es que fuimos elegidos, consagrados y amados desde antes de la creación del mundo. Es decir, antes de esta mesa, antes del árbol, antes de la piedra, antes de este planeta, antes de todo, antes del Big Bang supuesto, habíamos sido elegidos, consagrados y amados. O sea que estamos en Dios, estuvimos en Dios, estamos en Dios y estaremos en Dios siempre. Pero si yo no lo creo, no lo viviré. Por eso la importancia de creerlo. Si tuviera fe, es creer. Yo la vez pasada le decía, como el niño que usted lleva al parque y el niño está jugando allá, jugando con otros, y lo mira y te mira ahí, y lo mira y de pronto te quitas de ahí, y cuando mira no te ve, y empieza a angustiarse y a llorar, y era que se había cambiado de lugar simplemente. Así nos pasa con Dios. Nosotros nos sentimos abandonados, sufrientes, porque no lo vemos, pero es que estamos en Él. Es como estar dentro del bosque. El ver los árboles tan cerca no nos deja ver el bosque. Dios está siempre. Es el que está. De hecho, esa palabra en el Éxodo de Yahweh, yo soy el que soy, también puede traducirse yo soy el que estoy. Porque el verbo es como el inglés, ser o estar, el mismo. Hay un gran libro hermoso que dice así, yo soy el que estoy. Yo soy el que estoy, siempre. Y estoy en ustedes y ustedes en mí. Bien, entonces lo dejamos aquí. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna preocupación, alguna idea que sugieran, etcétera. Hace un ratito, mientras usted hablaba que lo que dice el versículo 8, desde ahora me aguarda la corona de la justicia, desde aquel día me entregó al Señor y no solo a mí. Se me vino a la mente el obispo Álvarez, porque en esta semana alguien como que me quiso cuestionar y me dice, pero ¿qué está haciendo el Papa? ¿Qué está para que el obispo salga? ¿No? Y yo traté de argumentar de lo que se trataba en la Iglesia Católica, lo que estaba haciendo el obispo. Y
ahorita mientras yo entiendo, o se me vino a la mente eso, o sea, personas convencidas en su fe de lo que está sucediendo, y quizás para nosotros uno dice, mira, quizás se va a morir, quizás esto, y hasta uno pasa por alto y ni siquiera lo tenemos en oración o estamos como hermanos orando por él, pero ese es un fiel testimonio de así como Pablo, ¿verdad? Que él está convencido, y así como él, muchos mártires, pero pues quería esto, porque hay gente que ve eso como, bueno, se va a morir, y claro, mira el régimen. Es que es bien compleja la situación. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a expulsar, a él le dieron la oportunidad de irse. Pero él, yo supongo que pensó, yo me puedo ir y voy a estar cómoda, y los demás católicos, y mi diócesis, la gente que... Entonces él decidió quedarse como buen capitán en la barca. Y ahora cuando Roma le pidió que lo sacaran, entonces otra vez le dicen, ok, lo sacamos y te vas. Y él dijo, no me voy. O sea, yo no he hecho nada malo, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Eso es la convicción. La convicción. Cualquier otra sale yendo y me voy y me libro el pellejo, pero los demás. Entonces, eso es un testimonio evidentemente hoy. Pero es lo que tiene que darse en todas las comunidades de hoy. Debe primar el amor. Cuando el amor realmente prima, y yo sé que estoy en Dios, ¿quién me puede hacer algo? Jesús decía, el que te puede matar el cuerpo, pero no tu ser. Bien. Sí, buenas noches a todos. Un comentario. Se habló de la sana doctrina, se habló y usted ha hablado varias veces sobre la condición de pasar de la muerte a la vida, y dentro de todo esto que se ha estado exponiendo esta noche, muy rico y muy diverso, a mí me vino igualmente a la mente aquella conversación de Nicodemo con Jesús, en donde Jesús le hablaba de nacer de nuevo, y lo asocio un poco con lo que usted ha estado planteando. No sé si... Por supuesto, porque el nacer de nuevo de Nicodemo no es un nacer, y él lo mismo, él queda enredado, ¿no? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Voy a ir a mi madre. Ese nacer de nuevo es el paso a una vida nueva, y que estaba relacionada con el bautismo, porque eran adultos los que se bautizaban. Era una persona que había hecho un proceso largo de conversión. Era un proceso de transformación mental. Por eso demoraba tanto el catecumenado. Porque la persona que tenía unos esquemas, unos paradigmas de una vida, podríamos decir, común en su mundo, tenía que perder todas esas ideas erróneas para adquirir las nuevas ideas de Jesús. Y eso demoraba hasta que la persona asumía la doctrina, que no era lo que nosotros entendemos doctrina. Es que hay que ser fiel a la doctrina y creemos que son unos mandamientos, dogmas. No, la doctrina no era algo frío, no era algo abstracto. La doctrina tiene que ver con la vida, con la sabiduría de vivir. La doctrina de Jesús es doctrina, es enseñanza, porque precisamente se puede vivir y se debe vivir. Entonces, el que asume la doctrina de Jesús y llegaba a un momento de aceptación total, decía, yo estoy listo. Y los demás decían, sí está listo. Lo hemos visto en la comunidad que está listo porque está viviendo como Jesús quiere que vivamos. Y entonces se realizaba el bautismo, que es una alianza también. No es algo mágico como a veces creemos. Es una alianza donde la persona es sumergida y acepta morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo, un nacimiento nuevo, para vivir como Jesús en la comunidad mesiánica. Así que está muy bien unido. ¿Alguien más?
sino recordar algo importante. ¿Qué le recomendaría? Releer la carta otra vez y de pronto ir viendo elementos que tienen que ver con mi vida. Porque ¿qué hacemos regularmente con la Biblia? Vamos a ver si en estos minutos que quedan sacamos. Cuando uno lee la Biblia, ¿qué busca? A ver, ¿qué hemos buscado nosotros? ¿En qué momento lo hemos hecho más? Cuando nos acercamos al libro. ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Regularmente porque tengo una situación, un problema, una preocupación y voy a buscar un salmo que me ayude, una palabra que me diga. A diferencia del mundo de Jesús y de Jesús mismo, que la palabra asiduamente se estudiaba y que el Shabbat se dedicaba enteramente a eso. O sea, el Shabbat de Jesús no era que Jesús decía, chuleta, llegó el Shabbat, vámonos a pasear al Jordán. Vamos. No, el Shabbat era para dedicarlo a Dios, para dedicarlo a la lectura, a la escritura. Y yo supongo que Jesús lo hacía también. Pero como Jesús entendía perfectamente ya el camino, entonces a la vez que lo dedicaba a estudiar, lo dedicaba a orar, también lo dedicaba a hacer el bien a los demás. Porque está unido la oración, la intimidad con Dios y la intimidad con los demás, con su dolor, con su hambre, etcétera. Entonces, nosotros no hemos crecido con esa forma de amar la palabra y de leerla, estudiarla, orarla, incluso con deseo de aprenderme algunas cosas que son fundamentales, que debo aprenderla. Por ejemplo, Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Muchas personas católicas, cristianas, ni se recuerdan de eso, o ni lo saben, y no buscan primero el reino de Dios, sino las añadiduras. Que Dios me dé añadiduras, que me dé trabajo, que me dé un esposo, me dé una esposa, que me dé salud, que me dé hijos. Todo eso es añadidura. Lo más importante es su reinado. Cuando Él reina en mí, entonces todo lo demás viene solo, como debe venir. Y esto se debe a que no somos estudiosos de la palabra. Otro error también es que estudiamos la palabra a pedacitos. Toda la Biblia es como un gran rompecabezas, donde tú puedes ver la historia de la salvación. Una palabra que habla de Dios y que habla de la humanidad. Una palabra donde habla la humanidad y donde habla Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú estudias la Biblia en general, sabiendo que el primer exegeta o hermeneuta o interpretador de la Biblia es Jesús mismo. Cada vez que leo un texto desde el Génesis para acá, tengo que tener a Jesús presente en esa lectura. Si lo que dice ahí está de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Si no está de acuerdo, entonces se les dijo a ustedes esto, pero yo les digo esto. ¿Ve? Entonces se requiere un amor a la palabra. No es un amor al libro. Pues puede, claro, respetarse el libro, claro, pero no es al libro en sí mismo, es amor a la palabra contenida en el libro. A la palabra contenida en el libro. Entonces leerla, meditarla, orarla, ¿en búsqueda de qué? De descubrir, de no olvidar, de permanecer en la verdad. En la verdad. ¿A usted le ha pasado de pronto que uno va a hacer algo y dice, no, me acordé que no debo entrar por aquí porque es one way? Iba a entrar pero me acordé. Pues la palabra tiene esa función. Puede que el ego me llame algo, pero la palabra en mi mente, en mi corazón me dice, por ahí te equivocas, por ahí vas a sufrir, por allí vas mal. Por eso la importancia para el hebreo aprenderse de memoria. Al menos los 5 primeros libros se lo aprendían de memoria. Al niño, cuando entraba en ese periodo de
ser hombre 12, 13 años, al cumplir 12 años podía ir al templo y podía comenzar su formación ya, podríamos decir, pública, formarse públicamente. Y entonces tenía que aprenderse a leer y repetir hasta que se lo supiera. Entonces me va a repetir el Génesis todo de memoria. Luego el Éxodo todo de memoria. Se lo va a aprender de memoria. Por eso Jesús dice, mi alimento es la palabra de Dios. Él no está hablando de su propio evangelio. Está hablando de la palabra de la que he recibido en la Tanaj y en la Torah. Entonces es de suma importancia la cercanía con la palabra. De suma importancia. Ayer me decía una estudiante que entró nueva al curso de segundo ciclo de la escuela del Instituto Teológico Pastoral, que damos clases los lunes. De paso le digo, si alguien quiere entrar, puede entrar al segundo ciclo. Acabamos de comenzar la materia nueva de Mariología. Y me decía, pero ¿por qué razón esto no nos lo explica? Digo, no podemos culpar a nadie. No podemos culpar a nadie. Aprendamos lo que tenemos que aprender para crecer en la auténtica fe, en el auténtico amor a María, y que iremos descubriendo paulatinamente en qué consiste realmente la auténtica devoción a María. ¿Cuál es realmente? ¿En qué consiste realmente el amor a María? Porque mucha gente dice, yo soy mariana, amo a María, pero que va, olvídate. Para nada. Bien, entonces lo dejamos aquí. En la otra semana iniciaremos con la carta a Tito, la epístola a Tito, y vamos pues a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque continuamente nos estás hablando a volver a la verdad, a volver a Dios, a volver a Jesús, que podamos realmente nacer de nuevo, recuperando, asumiendo nuestra vida bautismal, muriendo al hombre viejo, al hombre egoico, para vivir según tu espíritu y así amarnos los unos a los otros como tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y les esperamos la próxima semana. Bendiciones.